Hola, mi nombre es Aloe, soy nutricionista y cocinera profesional. Estoy en Argentina, soy argentina y tengo mi marca que es Nutriciosa, por lo cual hago diferentes tipos de servicios principalmente, ya sea para público general como para también profesionales de la salud. Así que bueno, hoy vamos a comenzar en esta ponencia. Les voy a compartir pantalla. Bien, quería principalmente hacer foco en una mirada de nutrición integral y justamente una mirada inclusiva, que es un enfoque que se necesita hoy en día, poder hacer mucho hincapié, algo que en general se pierde, ¿verdad? Bien, bueno, contarles un poco más de mí. Tengo un libro, o sea, escribí un libro con Editorial Planeta, que es una editorial internacional. A su vez dirijo un equipo de profesionales donde atendemos personas. Hace varios años ya que hago consultorio y también dirijo este equipo, donde somos nutricionistas y también hay una psicóloga, una médica generalista. Formo también a nutricionistas, es decir, a colegas, ya que justamente lo que traigo hoy es toda la problemática que hay y las diferentes miradas que conviven en el mundo de la nutrición. Entonces también ayudo a esas personas que están un poco perdidas en el mundo de la nutrición o que necesitan un acompañamiento, principalmente para lo que es el consultorio, es decir, la atención uno a uno con las personas. Y tengo un podcast que se llama el Podcast de Nutriciosa, el cual recomiendo que lo vayan a buscar a Spotify porque entrevisto a un montón de profesionales o otras personas que dan testimonio acerca de cómo, del lado B en realidad de ejercer la nutrición y cómo uno puede ir desarrollándose profesionalmente con todos estos duelos profesionales o esta deconstrucción que por suerte está llegando. A su vez, bueno, como decía, también empecé una línea de productos físicos en mi tienda, por ejemplo, este mazo de cartas que lo que hacen es ayudar a trabajar sobre el cuerpo y la comida. Y en esta misma línea armé una campaña de concientización sobre lo que es la llegada al verano y toda la presión estética que sufrimos, principalmente las mujeres, acerca de cómo se ve nuestro cuerpo cuando en una época de calor, sobre todo acá en esta parte donde estamos, que es en Argentina, hay muchísima presión sobre nuestros cuerpos, si bien esto es algo que atraviesa diferentes culturas y nacionalidades. En Argentina tiene un peso muy fuerte y se hace llamar como llegar al verano, ¿no? Esta presión que tenemos sobre llegar al verano. Si les interesa, también lo pueden buscar como @llegar al verano bajo, que es justamente una campaña de concientización para hacer girar este mensaje. Y justamente con estas líneas de entender que somos diferentes, que merecemos disfrutar el cuerpo que tenemos, aunque no lo amemos, y que no tenemos que retocar nuestro cuerpo, que es algo que también que es una exigencia con la que convivimos. Y justamente en el podcast también pueden ver mucho más sobre esta campaña que se cuenta el detrás de escena y todo lo que nos atraviesa a la hora de nuestra imagen corporal. Siempre me parece importante a la hora de hablar hacer esta aclaración, es que me declaro libre de conflictos de interés con la industria farmacéutica y alimentaria, lo cual no es un detalle menor para hablar de lo que tengo para compartir. En cuanto a la nutrición, agradezco este espacio de poder alzar la voz y invitarlos a hacernos más preguntas, qué tipo de preguntas te estás haciendo en relación a lo que es la nutrición y la alimentación. Y si no te estás preguntando nada, ese también es otro punto de quiebre, ¿no? Desde cómo es mi relación con mi cuerpo, cómo lo fue antes, cuál es mi historia con la alimentación, qué se hacía en mi casa, qué no se hacía, qué se me brindaba de comer, si se me enseñó a cocinar, si le presto atención a lo que como, a lo que no como y por qué no lo como. Y podemos hacer preguntas en relación a la conducta o a nivel más de salud física, cómo me estoy sintiendo a nivel digestivo, si tengo algún otro síntoma recurrente. Todo en realidad termina estando relacionado con lo que es alimentación y salud, con mi salud intestinal, con mi salud inmunitaria. Y muchas veces no se hacen estas asociaciones cruzadas. También poder pensar en de qué hablamos cuando hablamos de nutrición, porque justamente yo siempre digo que es obvio que todo el mundo va a hablar sobre alimentación, porque todos nos alimentamos, todos comemos, pero hay una sobreinformación también, ¿no? Que por un lado el acceso mucho más fácil a la información hoy nos brinda, por ejemplo, estar comunicados por este medio, pero al mismo tiempo se habla demasiado o se habla cualquier voz uno a veces toma válida para interpretar cosas sobre alimentación y nutrición, por eso también hay mucho
mensaje falso que circula o recomendaciones para bajar de peso, qué es lo mejor para la dieta tal, la sugerencia tal. Entonces, tenemos que ir a algo más básico, ¿no? Sobre todo cuando estamos como escuchando tantos temas sobre alimentaciones, ¿qué implica alimentarse? ¿Qué implica realmente la alimentación? Y en todo caso, diferenciar el hecho del acto de comer, de nutrirse, y poder también incluir en este punto lo que es cómo me relaciono yo con eso. Y acá entra la salud mental, que es un punto clave, que además entender que esto atraviesa cualquier momento de la vida, principalmente poder enfocar desde una infancia hasta en la adultez o personas, adultos mayores que cómo es mi conducta alimentaria, cómo me estoy relacionando con la comida, pero cómo fue antes, ¿no? Todo tiene como un detrás de escena. Y como decía, hay muchísima información circulando, pero me parece que es importante hacer un parate y preguntarnos qué es lo que yo hago luego con esa información. Bien, seguimos. Después, también en esto de que circula tanta info, también circulan muchos testimonios. Y acá tengo algunos mensajes que han surgido a través de mis redes sociales, de Nutriciosa, de toda la vida los médicos me dijeron que a los 40 me iba a morir por estar obesa, con 41 lo pienso todos los días, ¿no? E impacto de las palabras sobre, o sea, si bien habla de una referencia médica, cómo eso impactó en su salud mental y cómo impactó con su relación con la comida, de que eso qué es lo que lleva o no lleva a hacer determinadas cosas. Me deriva una diabetóloga sin siquiera mirar mis análisis clínicos, me exige lo exige para darme el apto físico, ¿no? Como esto de muchas veces los profesionales de salud nos salteamos pasos o nos olvidamos de las cosas más básicas como la empatía, la escucha y un screening bastante integral que se necesita también en los consultorios. Acá otro comentario que dice, horrible, 8 años mi madre me hacía tomar pastillas y mucha dieta por ser gorda, ¿no? Como las presiones sobre el cuerpo. Y esta gente ya es una persona adulta que llega con, ¿no? Una conducta alimentaria bastante condicionada por algo del pasado. Por eso también es una cuestión de que lo traigo, porque también cuando hablamos de nutrición y de salud tenemos que pensar qué pasa con las infancias, de cómo transmitimos esta información hoy en día con la información justamente que tenemos. Acá habla de otra experiencia, consulta por celulitis, la respuesta del doctor fue, la solución es empezar a cerrar la boquita y no comer más, ¿no? Como también como la violencia y con el peso extra que tiene, que es desde una mirada profesional, desde la palabra, de la voz de un profesional, como esa voz de autoridad a la cual tenemos asociado el impacto negativo que puede llegar a tener, pero que también empezar a identificarlo como algo violento en este caso, ¿no? Y otros comentarios. Me parece que en este caso reducir la nutrición a las mediciones corporales es subestimarla a costa de someter a los cuerpos a exigencias estéticas y parámetros de una supuesta salud que te quita calidad de vida en el camino a supuestamente alcanzarla, ¿no? Haciendo referencia a el peso, como vieron que estos comentarios que se hacían referencia a obesidad o cuando estaba gorda o cuando era niña, la dieta desde la asociación, si bien puede ser un tipo de alimentación, en general y socioculturalmente se lo une directamente a bajar de peso o modificar nuestro cuerpo. Y en base a eso hay que pensar también cómo aprenden las personas sobre nutrición, ¿no? Y en este caso no estoy hablando de profesionales. Puedo aprender de las revistas, ¿no? Y estas son revistas de los 90 y los 2000, de son de Argentina, 4 rutinas para tener el cuerpo que siempre soñó, el método de las modelos top para tener un cuerpo delgado, por qué fracasan las dietas. Esta es una forma de aprender sobre alimentación o mal aprender sobre nutrición. Después también hoy tenemos algo mucho más actual, que son las redes sociales, que es mucho más masivo, con mucho más impacto, desde que puedo llegar a ver un contenido de las dietas de las princesas de Disney a tal profesional o tal referente o tal famoso bajó de peso de tal forma. Entonces, todas estas cosas son también formas indirectas de aprender, como así algo mucho más directo que lo podemos entender cuando yo entro a una cuenta de alguien que divulga sobre nutrición, alimentación o cocina. Estoy aprendiendo directamente de esa forma, pero de redes sociales, lo cual a veces puede ser también un poco peligroso.
O por YouTube, por ejemplo, viendo tutoriales, si una persona le dedica bastante tiempo a buscar información por internet, puede aprender un montón de cosas. El tema base a veces es que no hay un criterio o un acompañamiento profesional porque no hay un criterio base que se toma. Y no por eso digo que haya que subestimarlo, obviamente, porque es muy válido también divulgar a través de el internet. También las personas aprenden de otra forma, mediante la educación que puede ser en la escolaridad, que es donde menos hay, al menos acá en Argentina es bastante pobre la educación formal de las escuelas sobre nutrición. Depende mucho de la institución o del programa que esté circulando a nivel salud pública, ni hablar de políticas alimentarias que hay o no hay. Y también desde una forma más particular que puede ser mediante tomando un curso. O sea, hoy en día se venden muchísimos cursos, ya sean presenciales de cocina y nutrición o digitalmente, en vivo, on demand. Eso es algo que ha crecido mucho a nivel internacional, los cursos digitales, o también pensar en el uno a uno. Y que va también a depender mucho de la mirada de ese profesional. Entonces, ¿por qué traigo esto de cómo aprenden las personas de nutrición? Justamente de qué hablamos cuando hablamos de alimentación. Casi todas estas cosas están atravesadas por la cultura de dieta. Si bien va a depender de qué tema estemos buscando, qué temas estemos queriendo hacer foco, por ejemplo, si yo estoy buscando por un problema digestivo, si bien se va a reducir y voy a hacer foco ahí, en general, casi toda esta información está atravesada por la cultura de la dieta. Una persona que quizás refiere que tiene distensión abdominal no llega a veces al consultorio por la distensión en sí o los problemas digestivos así, sino porque por una molestia sobre cómo se ve su cuerpo, porque la panza no es estéticamente linda, entre otras cosas. Bien, si bien estoy generalizando. Tenemos que tratar de ver la posibilidad de la nutrición más allá de la cultura de la dieta. Y esto es para las para cualquier persona que esté escuchando esto, o mismo para los profesionales de la salud, que también estamos atravesados por la cultura de dieta, porque también las universidades tienen, directa o indirectamente, con conflictos de interés o sin tenerlos, o sea, depende del caso, a través de la cultura de dieta que es bastante masivo y lo tenemos bastante naturalizado. Una propuesta generalizada que igualmente se ha empezado a escuchar mucho más con el paso de los años es dejar de contar calorías, dejar de hacer foco en las cantidades o en estas dietas, pero hay muchos grises que también hablan un poco de esto mismo, ¿no? Por eso hago un llamado de atención de que tengamos cuidado con estas nuevas dietas o no dietas, depende de cómo se haga referencia, o antidietas, si bien hay que ver a qué se refiere específicamente ese abordaje o ese profesional, como comer de todo de forma equilibrada, con la justa medida o la porción justa, pueden ser diferentes formas de transmitir una dieta más, aunque sea de forma solapada. Y siempre se termina promoviendo el control y la restricción sobre la alimentación. Entonces, ¿por qué también traigo esto, esta necesidad de cambiar este enfoque? Un poco porque la gente te lo empieza a pedir, un poco porque vemos incluso desde los consultorios se ve el, impacto negativo que tiene en la salud mental de las personas de hacer una dieta una y otra vez, o de incluso a veces los mismos profesionales son los que terminan centralizando la consulta en una mirada pesocentrista cuando quizás no es lo que lleva a la persona a ese espacio, a ese espacio. Por ejemplo, fui a 2 nutricionistas, no me preguntan nada, me mandan una dieta estandarizada y que vuelva al mes, por ejemplo. Esto es algo que sucede internacionalmente. Con muy buenos marketing, muchas veces esos programas, apps o que sí, grupos que en general se sigue promoviendo un poco lo mismo. Entonces, ¿qué sería mejor? ¿Hacer una dieta o mejorar mi salud de forma integral? Entonces, es algo para que nos repreguntemos y también preguntemos sobre qué estamos haciendo o qué información estamos recibiendo. Como yo decía antes, ¿por dónde aprendo sobre alimentación? Bueno, es algo también a tener en cuenta. Un ejemplo de un espacio médico nutricional que puede aplicar a las dos cosas. Por ejemplo, usted tiene hipertensión, solo tiene que tomar esta medicación. Esto puede ser más una cosa concreta desde la medicina, pero cuando yo hago esto, no es lo mismo que tener otro tipo de respuesta, ¿no? Cuando a una persona yo le digo que solamente tiene la opción de la medicación en una patología como es la hipertensión, que implica recomendaciones y pilares de estilo de vida, estoy acotando a la posibilidad de la salud a un punto chiquito que puede ser también necesario, pero que necesita también de los otros pilares. Además de que estos cambios, obviamente, que son por fuera, en este caso, ¿no? De hipertensión, implican
un compromiso al cambio de esa persona. Con tomar solamente una medicación, la persona va, la compra si es que puede acceder y la toma, pero si yo le sugiero actividad física personalizada, adecuada para esa persona, o no sé, puedo revisar hábitos de consumo de alimentos, de bebidas, de sodio, de cómo está su salud mental hoy en día, o qué está sucediendo a esa persona que puede estar impactando también en su hipertensión, va a haber una gran diferencia a solamente hacer conclusiones rápidas, incluso desde la medicina, como pasa también en la nutrición, con una única solución. En nutrición también a veces se termina con, bueno, deberías bajar de peso, ¿no? Pero que hay que entender que se necesita también ese compromiso de la persona y que tener en cuenta que los cambios y la alimentación son parte de un proceso. Una persona no cambia de un día para el otro su alimentación de forma sana, con un vínculo saludable, por lo cual es interesante también pensarlo desde el lado profesional como desde el lado de quien consulta o de quien recibe esta información. Lo mismo cuando sucede con algo que no tiene que ver directamente con lo que si fuese, bueno, en el caso, por ejemplo, de hipertensión, por ejemplo, hola, me rompí el brazo, deberías bajar de peso. O, por ejemplo, una persona que va y le dicen, mi menstruación es recontra irregular, no me viene casi nunca, el año pasado solo me vino 2 veces, pero siempre me pasó así, me dicen que no es nada, también tengo dolores de cabeza. Y a veces la respuesta profesional o la información que busco y consigo es debería bajar de peso o deberías bajar de peso, hacer dieta y tomar unas pastillas anticonceptivas. A lo que voy es que en todos estos casos que si bien son principalmente médicos tan directamente relacionados a una interconsulta con nutrición, se pone como foco algo que no es integrativo. Por eso digo que la diferencia a una consulta así, desde una mirada médica, podría ser, ¿estás bajo un momento de estrés? ¿Recibís atención en salud mental? ¿Cómo es tu alimentación? ¿Crees que podrías mejorarla? ¿Haces algún tipo de actividad física? ¿Podrías incorporar el movimiento? Por ejemplo, te recomiendo que comiences a moverte más, hacer una consulta nutricional y hablar de esto con su psicólogo. Por ejemplo, siempre y cuando desde la atención de salud se pueda dedicar este tipo de atención que en realidad es más humana y más empática. Entonces, acá es donde se cruzan también las profesiones, ¿sí? Nutrición, psicología, un profesor de educación física, un profesional u otro profesional de la salud mental o de la salud médicos de la mirada clínica o generalista, que es necesario la actualización, pero también la empatía, el respeto y la escucha activa de las personas, que ya de por sí quizás hay que considerar que hicieron un montón para poder llegar a ese espacio, ¿no? Que acá estamos hablando ya de cuando una persona sale de la masividad, como puede ser una política pública, una recomendación en Internet, un programa de televisión que habló sobre estos temas, a una consulta uno a uno de forma individual. Y además, esto deja como bastante visible cómo no es tomada la alimentación como un punto central en la calidad de vida. Si bien acá lo digo como una afirmación, es una pregunta, ¿no? Porque hoy en día, justamente por un montón de actualización, sabemos que la alimentación es un pilar clave en la salud. Si bien siempre se habló de esto, está bastante subestimado en la práctica e incluso en la población en sí mismo, porque no le dedicamos, no lo tenemos a la alimentación como una prioridad, sobre todo en la calidad de los alimentos. Desde ya que digo esto desde una mirada de privilegio o que hay que revisar si esa persona efectivamente puede acceder a elegir qué alimentos elegir justamente en su alimentación. Pero si hablamos de alimentación en sí mismo, tenemos muchas cosas para poder charlar. Por ejemplo, como en cuanto a la calidad de lo que esa persona consume, qué tipo de alimentos consume de forma cotidiana, diaria, no por si en una época consumió algo en particular, sino estamos hablando de justamente también de hábitos y de tipos de alimentos incorporados en la alimentación de la persona, qué es lo que consume y en todo caso lo que no consume y tener en cuenta el impacto que esto tiene realmente en la salud integral de esa persona, en la microbiota, y si eso impacta en nuestra microbiota intestinal, tiene un impacto directo en nuestra salud integral, en nuestra inmunidad, en que tengamos más predisposición a múltiples síntomas, ya sea de tipo digestivo o que pueden estar relacionados con el sistema inmunológico, desde afectar temas en la piel o enfermedades crónicas, ¿sí? A veces solo vemos como por patología o vemos por interdisciplina, nutrición, ¿no? Medicina, y no hacemos una mirada justamente integrativa, que esto lo puede hacer incluso un profesional que tenga una mirada integral y que lo ideal sería que trabaje
¿no? En red y que las personas puedan acudir también a esos espacios. Quiero recalcar, no es que le esté hablando a profesionales necesariamente en esta charla, pero sí es importante también que uno tiene que pensar también qué tipo de información es la que estoy consumiendo o qué es lo que yo sé hasta ahora de alimentación o de salud, después a qué es lo que puedo acceder y qué es lo que creo viable para mí en este momento de mi vida. Pero hablando de salud integral, implica la alimentación desde la calidad, también implica a veces desde la cantidad, por ejemplo, si estoy comiendo de forma insuficiente porque estoy haciendo alguna dieta, alguna restricción o porque vi una recomendación que circulaba por ahí. O mismo, por ejemplo, si estoy consumiendo determinada cantidad de productos principalmente o de alta cantidad, no sé, de hidratos de carbono, esto ya hilando bastante fino con respecto, no sé, a una patología o a una sintomatología. Y algo que en general no se suele hablar es de la relación que tiene esa persona con la alimentación, qué es lo que lo lleva a comer de determinada forma y cómo se relaciona con eso, cómo se vincula con su cuerpo, es decir, con la imagen corporal y también con el acto de comer. Y en esto incluye su historial, ya sea su historia clínica a nivel antecedentes de salud, como también de cuál es su historia personal con la alimentación, con la cocina. Y ni hablar que acá está atravesado por el entorno, por las posibilidades, por el acceso económico, entre otras cosas. También hay que pensar en la actividad física, en el movimiento que hace esa persona y si hace una actividad física, ¿por qué la hace? Si lo hace desde una mirada de placer, si lo hace por obligación, cómo se siente haciéndolo, si tiene alguna lesión. Chequeos preventivos como análisis de sangre completo, que esto va a depender obviamente del acceso a la salud, pero que también necesitamos un screening más completo y desde la mirada de nutrición me refiero a que incluya vitaminas, minerales, que estos déficits pueden estar marcando y determinando mucho la calidad de vida de la persona. La salud mental, que también está en crisis a nivel mundial, ¿no? El acceso a, si bien hoy se habla mucho más de salud mental, a veces no podemos acceder a un tratamiento o a un acompañamiento y es importante tenerlo en cuenta. Si la persona está atravesando un momento de estrés muy grande o una pérdida, un duelo, esto impacta directamente en su calidad de vida y sus elecciones o sus hábitos alimentarios. ¿Cómo gestiona el estrés esa persona? Si tiene alguna herramienta o no la tiene. ¿Cómo está durmiendo? No si duerme o no de noche, sino el hecho de decir cómo es la calidad de ese sueño o qué tipo de actividad laboral realiza y se impacta negativamente o tiene cambio en su ritmo circadiano. Y eso también impacta en la salud, bueno, mental y puede haber una inflamación general, que no es necesariamente una inflamación digestiva, de esa persona por tener alterado el sueño, por ejemplo. Vieron que uno también afecta el humor, por ejemplo. Si dormí bien, si dormí mal, o si estoy muy estresado, también me termina, como que es viceversa, ¿no? Como que el estrés me afecta el sueño y el mal sueño también me estresa, ¿no? Sí, ¿qué síntomas recurrentes tiene esa persona? Si es que lo registra o no, porque a veces no hay mucho autorregistro, digamos, o sea, no estamos tan desconectados muchas veces de nuestro cuerpo que los pacientes a veces en consulta dicen, ay, no me había dado cuenta que me venía pasando. Ahora que me preguntás, sí, no sé, me vengo sintiendo mal de la panza hace varios meses, por ejemplo, ¿no? Después, obviamente, reitero el acceso a la salud y a la atención si tiene o no tiene esa persona. ¿Cómo es su tránsito intestinal? ¿Cómo está su microbiota? ¿No? También podría uno hablar de la microbiota bucal, intestinal, vaginal, pero en este caso hablo principalmente de la parte digestiva. Si esa persona necesita o está tomando ya algún tipo de suplementación con vitaminas y minerales, y si toma algún suplemento que se autoadministró, ¿por qué lo hace? Si eso tuvo algún tipo de impacto hasta quizás negativo o positivo. Si es que toma alguna medicación, si la dejó, si la necesita. Bueno, ¿y qué otras cosas hace esa persona como de ocio o actividades que le generen bienestar? También podríamos pensar en vínculos y en hobbies. ¿Qué pasa? Acá traigo otros puntos para que tengamos en cuenta que tiene que ver con nutrición también y que no estamos acostumbrados a vincular, es la sexualidad. Justamente cuando nuestro cuerpo, vamos a empezar al revés, depende de nuestro vínculo con nuestro cuerpo, nuestra imagen corporal va a impactar positiva o negativamente quizás en mi sexualidad o si yo ya tengo algún tema en relación a la sexualidad o he sufrido algún tipo de trauma, esto también puede impactar o viceversa a la nutrición o la alimentación. En general, también podemos hacer una asociación desde el placer y desde el deseo, ¿sí? Cuando lo hay y cuando no lo hay, sobre todo, porque comer es un acto que
necesitamos, o sea, o debería ser placentero y muchas veces no lo es, ya sea porque hay algo que nos está sucediendo o mismo por alguna restricción, como una dieta, por ejemplo, que es algo que tenemos naturalizado, ¿no? Perder el deseo por la comida, que empieza como algo que puede ser bastante solapado o algo chiquito que se puede hacer muy grande y un monstruo muy grande que puede, ¿por qué no? Lamentablemente, terminar en un trastorno de la conducta alimentaria. O al revés, alguien que está sufriendo un trastorno de la conducta alimentaria puede también afectar, obviamente, su sexualidad. Ni hablar que necesitamos también más educación sexual integral y que esto, como decía, está relacionado también con la imagen y la aceptación corporal, que depende el acceso a la información que tenga esa persona, los recursos personales, en qué momento de la vida esté. Esto es algo que en general está bastante afectado en las personas. La salud mental, como decía antes, y el tipo de vínculos que tiene, si tiene vínculos sanos o no, si está pasando por una situación violenta, por ejemplo, o una persona que se siente sola o que no tiene buena red de apoyo, ya sea como puede ser en una etapa de gestación o de puerperio o en una adolescencia. Esto es súper importante y tiene que ver directamente con la alimentación. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un adolescente se hace vegetariano y de pronto su entorno también se termina eh, eligiendo ese tipo de alimentación? Bueno, puede tener que ver con sus vínculos también y sus elecciones. Entonces ahí de nuevo todo termina estando relacionado y con esto que digo, este ejemplo de las adolescencias, no tiene por qué ser algo negativo, ¿sí? Que a veces se hace esa asociación. Em, Hobbies, red de apoyo, también hablo de familia y cosas que hacemos por nuestro bienestar. Todo eso es salud y nutrición integral. Hacer un poquito de foco en la relación con el cuerpo y la comida es como una tarea, una deuda pendiente que tenemos, sobre todo los y las nutricionistas, de hacer muchísimo más foco en nuestra propia relación con nuestro cuerpo y alimentación, que muchas veces se ve afectada, como así con las personas que acompañamos o en los programas que dirigimos, ya sea a nivel poblacional. Y hay algo que también, que creo que es otra deuda con la salud, pero también principalmente con la alimentación, es que no se promueve la autonomía, ¿no? Esta dependencia con el profesional que te diga lo que tenés que hacer, que es el profesional lo que sabe, el que te tiene que decir qué y cuánto comer, que en general muchas veces también desde la parte profesional no se promueve la autonomía, es decir, que la persona aprenda sobre su propio cuerpo y con un poco de información sobre alimentación, que aprenda a escuchar sus propias señales, por ejemplo, de hambre y saciedad, pero que aprenda también sobre educación alimentaria de forma autónoma y que pueda volver a estos hábitos incorporados de forma independiente y justamente autónoma. O que sepa, por ejemplo, que a aprender a cocinar con diferentes alimentos o que a una persona se le enseñe a cocinar. Algo tan básico que hoy también se ha perdido, que hay muchas personas que, no sé, tienen 20 años y no saben cocinarse absolutamente nada, por ejemplo, o viven a delivery, pero por una falta de educación en... en la cocina, ¿no? Que es también algo que nos da autonomía. Y con esto, como dije antes, al pasar, tener en cuenta que está totalmente relacionado con el sistema inmunológico, con nuestra microbiota y con nuestra salud intestinal, que obviamente se podría hablar muchas horas desde la parte de nutrición y medicina, em, pero que no quería dejar de nombrar. Y que obviamente esto va a variar también según el acceso que tenga esa persona, hablando de forma individual o poblacional, a la atención integrativa y a la suplementación adecuada, es decir, que una persona pueda ser atendida de forma integral con todo esto que yo nombraba antes, que a veces es bastante difícil, y la suplementación porque a veces no se tiene en cuenta y se va directamente a la medicación sin considerar la suplementación con, en el caso de, por ejemplo, vitaminas y minerales, como otro tipo de terapias a través de suplementos. Y que esto es importante, que la educación alimentaria también debe incluir y contemplar a la conducta alimentaria, ¿sí? Justamente por la alta prevalencia que tenemos de trastornos de la conducta alimentaria, sobre todo acá en Argentina y Latinoamérica, que es bastante alta. Y bueno, un poco lo que nombraba antes, y poder diferenciar, obviamente, con todo esto que yo estoy trayendo, a una mirada desde la nutrición, desde hablarlos de una mirada poblacional, cuando está la posibilidad de poder personalizar las recomendaciones, hacer un abordaje personalizado o un tratamiento. No es lo mismo hacer políticas alimentarias para toda la población o hacer sugerencias de forma general que cuando tenemos la posibilidad de estar uno a uno con una persona, lo cual uno se puede de poner a hacer mucho más hincapié en muchas de las cosas que yo estaba nombrando antes. Y para ir cerrando, es importante también que a la nutrición necesitamos
tener una mirada de perspectiva de género, ¿sí? Y con esto quiero decir que, por ejemplo, toda la carga que tenemos sobre la presión sobre nuestros cuerpos sí, la presión estética, sobre todo sobre las mujeres, por la demanda que hay de cómo debería verse nuestro cuerpo, no solo desde delgado, desde la delgadez en realidad y la cultura de la delgadez, sino también desde lo estético, desde que hay que estar depiladas, maquilladas, arregladas. Todo eso también termina estando interaccionado con la nutrición, porque muchas personas llegan al consultorio para modificar su cuerpo o que al mismo tiempo están contemplando, están complementando con algún tratamiento, por ejemplo, estético, por esta presión que hay. Si bien eso depende de la elección de cada persona, además de una mirada naturalizada de el- la carga mucho más grande que tenemos por cómo nos criamos, me parece interesante que se tenga en cuenta la nutrición de una mirada de perspectiva de género, por ejemplo, también en lo que es puerperio, en las licencias laborales por maternidad, porque tiene que ver también con las tareas de cuidado, con que la nutrición en realidad también es una tarea de cuidado, porque, por ejemplo, las infancias tienen que ser alimentadas para poder crecer, más allá de que alimentarse es un derecho, hay que pensar, bueno, ¿quién está a cargo de esa familia o de las familias en general de la alimentación? Por lo general, las mujeres, y esto es un peso más, y la información que circula, esto de toda la sobreinformación que hay, en general también recae sobre esas mujeres que tienen que absorber toda esa información, supuestamente procesarla, después poder acceder a comprarla, a prepararla, a darla y que el niño lo acepte y así toda una rueda, ¿no? Entonces, me parece que la perspectiva de género, si bien hay muchas cosas que podemos relacionarlas con la perspectiva de género, con nutrición, este es un punto. Y ni hablar, como decía antes, la exigencia estética sobre el cuerpo, cómo se tiene que ver. Y desde ya que nos falta también otra deuda es de una mirada de diversidad corporal y contemplar la gordofobia que coexiste en el mundo de la nutrición, lamentablemente. También a veces nos pasamos de alto la relación que tiene y la adaptación que debería tener la nutrición con la discapacidad, o depende de qué tipo de discapacidad, o mismo en lo que es neurodivergencia, como las personas autistas, TDAH, disléxicas, entre otras, y todas las consideraciones que deberíamos tener, pero a esto deja a la vista también toda la información y actualización que nos falta a las profesionales para poder atender de forma respetuosa, completa y actualizada a todo tipo de persona. Por eso se necesita la especialización en cada una de estas subáreas, ¿no? Y no puedo dejar de nombrar las elecciones alimentarias, como puede ser el veganismo, el vegetarianismo, entre otras, entre otras, y la actualización, que es otra deuda pendiente de los profesionales de la salud muchas veces, y que la nutrición también la podemos unir, y con esto que decía recién de el veganismo o la alimentación basada en plantas, con cómo podríamos hablar de nutrición y sustentabilidad por el planeta, y lo mismo con lo que es seguridad y soberanía de los alimentos, ¿no? Y en eso hablando y haciendo foco en lo que es el acceso, la posibilidad de acceder a los alimentos y una mirada que a veces nos falta, que es la de entender que existen los privilegios, que muchas veces el no acceder, o sea, que en muchos países y en muchas poblaciones no se accede a los alimentos, y eso termina siendo un derecho vulnerado porque es una necesidad básica insatisfecha. Con esto también dejo redicho, o sea, lo vuelvo a decir, que necesitamos una educación alimentaria integral que tenga en cuenta todo ese tipo de cosas, es decir, que necesitamos también aprender desde chicos sobre alimentación, pero no solo sobre la calidad de los alimentos o cómo se combinan o las propiedades que tienen, que también es muy interesante, de dónde viene lo que yo me alimento, si viene de la tierra, si viene de una industria y por qué priorizar esos alimentos frescos. Toda esa información en general nos falta desde la educación formal y que además necesita contemplar lo que es la conducta alimentaria para justamente poner hincapié en la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria. Y con eso dejo ese puntito de nuevo sobre lo que es salud mental y alimentación, y ni hablar que todo esto se relaciona con que se necesitan políticas alimentarias. Entonces, ¿qué puede hacer una persona para comenzar a
a revisar su alimentación o incluso si quiere hacer algún cambio en base a todo esto grande que yo decía, es sumar alimentos de a poco, revisar cómo me estoy relacionando con la comida. Pensar en tu vida y en tu salud de forma integral y poner el foco en aquello que yo hoy necesito y qué prioridad le estoy dando o qué prioridad le podría llegar a dar en este momento de mi vida, porque ahí sí hablando más de la parte individual. Sumar más alimentos siempre que uno pueda, poder también volver a reconectar con el placer por la comida. Y de ahí recordar que pequeños cambios hacen la diferencia y que siempre también es importante revisar el por qué estoy haciendo este cambio, por qué estoy priorizando esto y obviamente el cómo puedo llegar a hacerlo. Hay una nutricionista acá en Argentina que se llama Rocío Hernández que dice que todo tiene que ver con todo y creo que es un buen resumen de esta charla. Por eso, vuelvo a decir, ¿no? Que reducir la nutrición a las mediciones corporales es subestimarla. Bien. Les agradezco por este espacio, por esta llegada. Me pueden escribir a @nutriciosa o en mi página web y agradezco por justamente la invitación de Inteligencia Educa.